todo ese ecosistema que hemos visto entre extrema derecha, mediático, judicial, político. El intento de Feijóo primero de convocar elecciones, manifestaciones con la foto de Franco, ahora no les ha salido bien. Vamos a la segunda, moción de censura, tampoco pueden. Vamos a por la tercera, y la tercera ya es, va a haber elecciones, las puede ganar la izquierda, pero no van a ser válidas. Y ese es el problema. Vamos a seguir el manual de Steve Bannon y sobre todo, y lo que me preocupa más, el manual de la extrema derecha, la democracia iliberal. Qué grave. Lo que estás diciendo, Marga, es si no gana el Partido Popular, está Aznar sembrando en invadir el Capitolio. De manual. Esto ocurrió en Brasil, esto ha ocurrido en Estados Unidos, esto ha ocurrido en Hungría. Esto es el manual de Steve Bannon que te va diciendo. Yo creo que si no gana las elecciones, está en esa tesis. Claro, pero el problema es establece un miedo absolutamente irreal sin concretar. Es decir, se va a cargar la Constitución del Partido Socialista. Venga, por favor. Es el mensaje de Aznar. Es el apocalipsis. Es el mensaje de Aznar y está siendo muy duro después de aquel el que pueda hacer que haga esto. Ahora, si no gana el Partido Popular, acaba la justicia, acaba la Constitución. A mí, más que los asuntos que se están viendo cotidianamente ahora, y que son enormemente graves y perjudiciales, me preocupa más lo que se viene produciendo desde hace años, que es el deterioro institucional en el país, el deterioro a las instituciones, el deterioro al Estado, el deterioro a la convivencia entre españoles y el deterioro que puede producir error en nuestro futuro. Eso es lo que me preocupa muchísimo más. Por eso yo apelo permanentemente a la ciudadanía responsable. Son los ciudadanos los que definen los futuros del país. Lo que está planteando Marga, se está diciendo si no gana el Partido Popular, las elecciones no valen. Bueno, yo creo que ese planteamiento no es solo lo que dice Marga, es una realidad, lo estamos viendo. Hemos visto cómo se ha sembrado la duda de la legitimidad del gobierno, hemos visto cómo se ha sembrado la duda de la limpieza y de la transparencia de nuestros procesos electorales, de nuestras jornadas electorales, excepto cuando ganaba la derecha, porque cuando han ganado en las últimas comunidades autónomas, que han ganado en todas, en Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía, en Aragón, ahí no se ha hablado de pucherazo. Solo se habla de unas posibles generales, no vaya a ser que Alberto Núñez Feijóo no sea presidente. Es una forma de decir que nos están estafando, de que hay que salir, de que el sanchismo, la izquierda, el gobierno viene con el apocalipsis debajo del brazo. La realidad es que cuando dice que puede hacer que haga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dar un golpe de Estado? ¿A qué está llamando? ¿Qué tenemos que hacer? Yo como ciudadana, cuando escucho las palabras del expresidente Aznar, ¿qué quiere de mí? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ir a Moncloa a protestar? ¿Dar un golpe? ¿A qué está llamando el presidente? Es una irresponsabilidad que un expresidente utilice ese tipo de frases. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de Aznar si no es un golpe blando? Todo esto es lo que tenemos. Y hasta aquí llega el agua. Pero hay un oficio de la UCO que anoche Santiago Pedraz autoriza que sorprende. Después de que hoy el propio Santos Cerdán se haya defendido y haya comunicado que cree en su inocencia. Dice, no existe por mi parte relación orgánica ni de seguridad de ningún grupo. No pertenezco a ninguna trama supuestamente objeto de investigación. No hay ningún mensaje por mi persona que permita sustentar esto. Ahora mismo hay una novedad orgánica y es esta. Santos Cerdán se defiende y hay una novedad judicial y es esta otra. Santiago Pedraz anoche autoriza a la UCO a que tome las riendas de la investigación. Es extraordinariamente llamativo lo que ha ocurrido aquí. Un oficio de la Guardia Civil que convierte a la Guardia Civil en piloto de la investigación, no al juez, sino a la Guardia Civil. Este es el oficio que libra anoche la UCO y en el que dice que quiere investigar lo que van a ver todas las cuentas del Partido Socialista. Es extraordinaria la cantidad de cuestiones que pide, algunas normales, otras no tanto. Transmisión de valores, operaciones de seguros, bienes en el extranjero, el modelo 750 que se presenta ante Hacienda en caso de irregularidad fiscal. Hasta aquí hay ciertas cosas que cuadran. Y planes de pensiones de los dirigentes y fondos de pensiones y sistemas de ahorro de sus directivos y pagos del Tesoro y aclaraciones fiscales. La UCO parece haber echado una red sobre todo el sistema financiero del Partido Socialista, con una cuestión que llama extraordinariamente la atención. Esto, la finalidad de que se informe y se facilite directamente a la unidad de la policía cuanta información, movimiento y saldo obre en las bases relativas. Los bancos informan directamente a la UCO. Y atención a esto,
y a partir de aquí, sin que el juzgado tenga que visar nada más, porque lo que dicen literalmente es esto, que a partir de aquí la Guardia Civil actúa en esta investigación solicitando y recibiendo cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentaciones quiera y no es necesario que el juez autorice nada más. Hoy esta cuestión está planteando dos dudas. La primera, si estamos ante una investigación prospectiva, todo lo que pueda caer en estas redes. Y la segunda, si la investigación ya no es judicial, sino si es policial. Si Santiago Pedraz ha autorizado a que sea la UCO la que guía todo esto. Catedrático Joaquín Urías, oficio. Bueno, este oficio abre muchas interrogantes, sobre todo por la experiencia que tenemos últimamente en España. A ver, eventualmente es cierto que en algunas investigaciones muy complicadas, el juez de instrucción puede encargar a la policía que realice las gestiones que crea necesario y que a posteriori lo informe. Sin embargo, hay dos problemas. Un problema es que dice el Tribunal Constitucional que en este tipo de investigaciones que pueden afectar a la intimidad de una persona o de un partido político, el control judicial tiene que ser mayor, quiere decir que el juez tiene que ir viendo todo lo que se consigue y tiene que tener cuidado de que nada más que se conserve aquello que sea útil para la investigación. Eso es el primer problema. El segundo problema es fáctico, y es que en España estamos viendo que en determinadas ocasiones, y esto está en el origen de la actuación esta ilegítima de la tal Ley de 10, en ocasiones, pues la Policía Judicial, la Guardia Civil, la UCO, la UDEF, están filtrando información que no deberían filtrar. Entonces, en estos momentos en España es complicado para cualquiera aceptar pues que la policía va a tener acceso, la Guardia Civil, a todas tus cuentas, va a ver todos los datos, incluidos muchos datos íntimos, y ahí se abre el miedo de si esa información se va a filtrar o no. En teoría no debería filtrarse, nadie debería conocerla, pero quiere decir que unos agentes de policía van a ver cuánto cobra y de qué manera todas las personas vinculadas al PSOE, en qué ha gastado el dinero el PSOE, y bueno, si después aparecen en los medios de comunicación nos podemos encontrar como ayer, que decía un juez, bueno, que no hay que investigar a ningún agente de policía porque eso sería intimidarlo. Entonces es delicado en cuanto a la privacidad y hasta qué punto pues esta investigación puede salir fuera de ahí y se puede utilizar como un arma política. Catedrático, hay una clave que se dice aquí y un argumento que se juega aquí y es el de la celeridad. Llama la atención la celeridad en esta causa, porque la UCO ha sido extraordinariamente cauta en otros asuntos. Todavía no ha elaborado, por ejemplo, la patrimonial de Santos Cerdán, que se encargó en julio. Todavía no tenemos el informe de patrimonio de González Amador, que ni siquiera está autorizado. Hay una velocidad aquí de crucero. Claro, a ver, esta mañana el presidente de gobierno no ha querido decir que hay una conspiración judicial, no ha querido refugiarse en que, bueno, esto es una trama urdida contra él y que se está defendiendo de un ataque de los jueces. No puede hacerlo porque efectivamente en estos casos parece que hay indicios de corrupción. Pero sí es verdad que la gestión de los tiempos, bueno, ahí se deduce en la manera en que se están gestionando los tiempos una cierta desigualdad en cuanto a cómo se llevan unos asuntos y cómo se llevan otros, tanto por parte de los juzgados como por parte de la policía judicial. Quiero decir que efectivamente no es un montaje, efectivamente aquí no es lawfare, como se dice ahora, aquí hay indicios de que se están cometiendo delitos, pero el investigar determinados delitos en determinado momento, con determinada celeridad, y cuando la opinión pública está pendiente de ello, bueno, pues eso también es, digamos, una cierta arbitrariedad, o la ciudadanía puede pensar que no se están tratando igual todos los asuntos. Y ahí es verdad que el Poder Judicial pues debería tener cuidado en que no parezca que, no ya que no hay delito, que seguramente sí lo hay, tenemos todos indicios de que parece que alguno hay, que la gestión de los tiempos pues no se haga de la manera más dañina para determinadas fuerzas políticas y más beneficiosa para otras. Joaquín Urías, catedrático, gracias por estar aquí con nosotros, le agradezco de verdad, cuídese, un abrazo. Hay un problema en estos autos y os planteo, Mariano, en términos también de moción de censura, porque es cierto, la UCO dice lo que dice, pero también es cierto, la UCO no es la verdad revelada y lo que se dicen son indicios. Página 34 del auto de la UCO y lo que se dice es que el PNV está salpicado, está sucio en todo esto.
Y el salto en la lógica de la UCO aquí es bastante considerable porque no hay pruebas que soporten esto. Lo que dice es que hay un grupo, el grupo de chat Irurok, y que ahí se confiesa al menos la intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco. No hay ninguna prueba, nada que soporte esa afirmación, más allá de que los miembros dicen están hablando con el PNV. Pero con esta se le pide al PNV y ahora, después de que la UCO le acusa a usted de cómplice en la trama, ahora me tumba usted al gobierno. En fin, la situación de la UCO y los saltos en la lógica de la UCO son complicados incluso para luego buscar consecuencias políticas. Tú fíjate, claro, es decir, lo que hay que ver con todos esos casos que narramos o que vamos viendo hecho por piezas es que hay que unirla en línea de puntos y a mí sumar 2 más 2 no me cuesta mucho. Es decir, que hay un intento de atacar al gobierno por tierra, mar y aire con sectores políticos, mediáticos y judiciales me parece obvio. Que la UCO, una parte de la UCO, por supuesto, puede ser un instrumento para ese fin. A mí me parece que son 2 más 2, 4 para mí y para media España. Quiero decir, que no es una cosa muy evidente. A mí me parece que tiene razones para pensar que esto es así. A mí lo que me preocupa, se ha comentado aquí antes, es decir, en primera parte es el deterioro de la justicia, es decir, por cómo un informe judicial tendencioso, como ha dicho Sara antes, marca ya, se filtra. No es normal que se filtre, ni en Estados Unidos. Es decir, las penas por filtración son tan brutales que no se filtran los documentos, sino para qué existe el secreto de sumario. Es decir, es que te cargas un principio básico de la justicia. Ya, pero no lo normalicemos. No lo normalicemos. Bueno, cuando debe se ha estar levantado penado y penadísimo, ya. Pero y a los medios que lo publican también. Es decir, esto no se puede. Es decir, aquí hay una Ahora filtración. el problema son los medios, o sea, es que no puede En ser, parte los de medios todo esto, informan perdona. sobre hechos que son Marisol, no. noticiosos. Hay medios que informan sobre lo que ocurre y medios que utilizan lo que está pasando con una finalidad política y, por favor, no tengamos una medida inocente con las portadas que hemos visto en las últimas semanas. Mariana. A mí me parece que además no tener esa mirada también es intencional, Marisol. Mariana, Aquí portadas de ABC y por decir un periódico que me llamó la atención, una cabecera histórica de España, diciendo falsedades en su portada que sinceramente me llamó la atención. Claro que forma parte de un ecosistema mediático de una forma de agresión política. A mí me parece de una obviedad que negarlo me parece preocupante. Y por cierto, me da la sensación de que hay más medios de los que a alguno le gustaría. A mí, desde luego. Mariano, 30. Una instrucción es prácticamente imposible. Inevitable que se filtre. No, que se lleva haciendo. Sí, se ha filtrado toda la vida, pero que se haya hecho siempre no quiere decir que esté bien hecho. Pero a mí me gustaría decir una cosa, esto también por sumarlo. A mí las cloacas que desaparezcan todas, pero también hay una realidad. ¿Desde cuándo la justicia o el derecho ha cambiado? Es decir, ¿desde cuándo la policía instruye? ¿Desde cuándo los informes de la UCO van a misa? No, pero ¿Desde no van a cuándo? Pero ¿desde Los cuándo la medios UCO marca se el camino a los jueces? Yo tengo la sensación que en los últimos tiempos la UCO está marcando el camino a los jueces. No, es que esto parece. No. Lo que no parece no es. Aquí tienen que ser. Y lo que no puede ser es que un informe de la UCO sea una condena, porque esto no es un Estado de Derecho, porque eso no es una justicia que funciona, porque eso no es un respeto a los tiempos. Y yo tengo la sensación, mediáticamente, políticamente, que un informe de la UCO se utiliza al mismo nivel que una condena. Y el problema es que veo a algunos agentes que están instruyendo, marcando el paso y marcando el camino a un juez. Y eso nunca debe ser, sean unos o sean otros. Más allá de que piense que aquí hay 3, 4, 5 canallas o 3, 4, 5 presuntos delincuentes. Y por cierto, que en este país hemos tenido a gente y a personajes como el pequeño Nicolás, que había estado en altas esferas, que se había colado, que decía que venía en nombre de. Venir en nombre de no demuestra que vengas en nombre de. Eso es una realidad. Hay un problema en estos autos y os planteo, Mariano, en términos también de popular, la fecha en la que va a citar a la directora de la Guardia Civil en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y va a ser tan rápido como el próximo jueves. El Partido Popular sigue apretando. Acaba de hablar Miguel Tellado. Escuchen el llamamiento al gobierno. Salgan con las manos en alto, acaba de decir. El sumario del caso Leire es una bomba de relojería que hacen todavía ahí. Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto. Esto es lo que acaba de decir Tellado el jueves, comparecencia, algo más. Una directora contra la Guardia Civil no puede estar
al frente de la Guardia Civil. Quien está dispuesta a dar todo por la mafia no puede representar ni dirigir a quienes se juegan todo por la patria, como tampoco puede seguir en su puesto el ministro Marlaska, que mintió para proteger a la directora. Lectura aquí. Es que este es el problema. Es decir, no es incompatible pensar que la directora de la Guardia Civil ha mentido y que yo creo que debería ser cesada o por lo menos apartada solo por el hecho de mentir, más allá de que luego podamos saber si sabía, si no sabía, hasta dónde llegó. Yo quiero pensar, o no lo sé, que no tenía nada que ver con la trama para no pensar que está todo tan contaminado, pero me da igual, cuando se demuestren ese tipo de pruebas, pues estaremos en otro escenario. Más allá de esto, yo creo que alguien que miente en política o en un alto cargo o en una alta representación no debería seguir en ese puesto. El problema es el Partido Popular. ¿Quién es el Partido Popular para decir salgan con las manos en alto? Si es el partido que rompía discos duros, si es el partido que se negó a colaborar con la justicia, si es el partido, y no lo digo yo, más corrupto de Europa, si es el partido que tiene un líder que veraneaba con un narcotraficante. Es decir, ¿qué está haciendo el Partido Popular? Si su mayor líder, su mayor personaje y perfil político es Isabel Díaz Ayuso, que comparte casa y vida con un presunto delincuente fiscal. Es decir, que los ciudadanos puedan pedir que este gobierno sea transparente, este y el que venga, totalmente. Que la oposición puede pedir adelanto electoral, legítimo, pero que el Partido Popular dé lecciones de corrupción, mejor que dar lecciones, que dé ejemplos, que sabe mucho. Y este es el problema del gobierno. Por eso, lo que no es que tampoco lo parezca. Es decir, las cloacas no se limpian con cloacas, y flaco favor han hecho personajes como Leire, como Santos, algunos más relevantes y algunos con mayor responsabilidad que otros, porque cuando vas a una charca con cerdos en el barro, te van a acabar ganando los cerdos y vas a bajar más al barro. Y este es el problema del gobierno y del Partido Socialista, de algunos de ellos, que han intentado, los que están intentando equiparar esto con la Kitchen, nada tiene que ver que estos personajes, si han cometido algún delito o alguna de estas fantasmadas ha llegado a ser real, que paguen por ello, pero que no nos comparen que no les comparen y que no nos comparen a los ciudadanos con una operación de Estado perfectamente orquestada y organizada, porque una cosa da miedo y la otra da asco. One question, please. 3 claves del presidente del gobierno ahora mismo servidas ya. La primera, nunca supe personalmente, nunca conocí las andanzas, dice, de Leire Díez. Clave personal, clave interna, clave de gobierno. Se avala a la directora de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior. No se hizo una operación Kitchen como la que se le ha hecho a él, dice, como la que se hizo contra mí. Y tercera clave, esta: no habrá adelanto electoral, no habrá superdomingo electoral, no habrá legislatura truncada. El gobierno va a continuar hasta 2027. Esto es lo que acaba de decir el presidente del gobierno. Estos los 3 mensajes en una jornada en la que esta es ahora mismo la clave que está en el aire. Si lo que estamos conociendo y la trama de Leire Díez puede truncar o no la legislatura. Acaba de hablar Sánchez. Hay duelo de presidente y expresidente, porque el último en hablar era Aznar. Para un nuevo, el que pueda hacer que haga, diciendo que hay que movilizarse contra Sánchez. Que una amplia mayoría de españoles se juntase para acabar con esta circunstancia. Las próximas elecciones van a ser las elecciones más trascendentales desde el comienzo de la transición. Porque si la coalición actual de gobierno gana no, puede volver a formar gobierno, esa coalición hará que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora se termine. Pedro Sánchez afronta personalmente y responde personalmente a la crisis política que ahora mismo rodea al gobierno, diciendo: 1, yo nunca supe que había andanzas de Leire Díez. 2, fiando y avalando a la directora de la Guardia Civil y al ministro del Interior. Y 3, asegurando que no va a haber adelanto electoral. Estas las 3 claves de una comparecencia inesperada. Este suele ser un atender a los micros de puro rigor, pero que dura ya casi 15 minutos. El presidente del gobierno comparece en directo. Lógicamente lo estamos viendo en otras partes de Europa y del mundo, y la referencia internacional que hoy representa España en términos de paz. Por tanto, creo que hay que diferenciar lo que es el debate político, que nosotros podemos tener legítimamente con el Partido Popular y con Vox, y denunciar con
con pruebas que efectivamente esto está sucediendo, esa marrullería, esas maniobras, con malas artes para intentar derribar al gobierno sin aportar ni una propuesta, y en segundo lugar, el respeto a la justicia. Siempre lo hemos manifestado, el respeto a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Insisto, lo he dicho antes, yo no hago lo que a mí me hicieron. A nosotros, y a mí en particular, pues una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición. Y yo fui uno de otros muchos, de otros adversarios políticos, de otras causas judiciales que afectaban al Partido Popular y donde se utilizaron los resortes del Estado precisamente para obstruir la acción judicial o la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa regeneración llegó precisamente cuando hace 8 años culminó positivamente la moción de censura y hubo un cambio de gobierno con el gobierno de coalición progresista. Y eso lo voy a defender porque es la verdad. A partir de ahí vamos a dejar trabajar a la justicia, pero lo que yo sí le puedo garantizar a la ciudadanía es que, en fin, nosotros ni hemos avalado nunca, ni nunca se nos ha informado de las andanzas de la señora Leire Díaz. Bueno, muchas gracias. Exhaustivo, detallado y personal. Pedro Sánchez comparece de manera inesperada porque esta era una comparecencia de puro trámite en la cumbre de los Balcanes. Pero Sánchez deja, ya les digo hoy, 3 claves, 3 mensajes y afronta personalmente la crisis política que se ha abierto dentro del gobierno. La de una investigación de la UCO que señala que Leire Díaz intentó sabotear investigaciones que rodean al PSOE. A mí me hicieron un espionaje, yo no hago lo que a mí me hicieron. No hay una kitchen en el Partido Socialista. Primera clave. Segunda, yo nunca supe que esto estaba ocurriendo. Y tercera, aval clarísimo a la dirección de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior, con un mensaje político de largo plazo. No va a haber adelanto electoral. Esto no nos encamina a una crisis de gobierno. Esto es lo que acaba de decir, esas son las grandes líneas, letra pequeña, Cristina Cañedo, que dice el presidente en una comparecencia larga, detallada y con muchas preguntas. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista. Toda esta respuesta. La primera, el corto plazo, y hace mención efectivamente a aquel informe Riesgos PS, aquel informe que Villarejo y la Kitchen montaron en torno a quien era entonces secretario general del partido. No era presidente del gobierno, era el espionaje a un posible candidato. Aquel espionaje incluyó seguimientos a su hija, a su mujer, al Kinépolis. Esto es lo que aquel informe contenía. Sánchez dice no se ha hecho lo mismo en el corto plazo. Lo que dice es el gobierno socialista no ha hecho una kitchen socialista. El aval a la directora de la Guardia Civil. La confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora general de la Guardia Civil, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución tan importante y respetando, como no puede ser de otra manera, la autonomía de la Guardia Civil. Este es el corto plazo. Largo plazo. Esto no rompe la legislatura. El PNV ha sido claro y lo que dice Sánchez es no va a haber superdomingo, no vamos a un adelanto electoral. Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va a haber un superdomingo electoral. Que creo que hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas, candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo. Y lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral. A ver, dos titulares. Titulares, Euprepio, Mariano, Marga. No sabía nada, no va a haber adelanto electoral. Muy importante, creo que es muy importante.
decir que las comparecencias para temas tan complicados, tan graves, que el mismo Marlaska ha dicho que es muy grave, se dan no con un canutazo, deprisa y corriendo, con los periodistas que te están tirando la calchofa de la cabeza, se dan así para explicar bastante bien. Los canutazos, cuando hay temas tan relevantes, yo siempre digo no, porque no es fácil hablar de temas tan graves sin tener tiempo para reflexionar y decir las cosas con propiedad. Tú confundes a la gente. Pero Sánchez ha dicho hoy una cosa muy buena. Ha dicho, yo tengo 15, 20, media hora, lo que sea. Pues a por los periodistas. Y le voy a decir todo lo que yo sé de este tema y os digo lo que pienso, pero bien, para que la gente me escuche. El mensaje es claro y el mensaje es no estamos ante lo mismo. No hay una kitchen, una operación con 200 agentes de policía, 8 comisarios, con fondos reservados, con el contratar a un chofer para que luego le convirtiéramos en Policía Nacional. No hay una corrupción de Estado comparable con lo que dice son las andanzas personales. El argumento es no es lo mismo. Este es el argumento de... Yo no he hecho lo que me hicieron a mí. Es la frase sobre la que Pedro Sánchez creo que apoya fundamentalmente la credibilidad que se le pueda dar a su negativa, pero que tiene también porque en esta vida nada es gratis, ¿no? Convierte al caso Leire en una crisis política de primera magnitud para este gobierno. Está muy bien lo del liderazgo, Javier, pero ahora falta la segunda parte del manual de gestión de crisis. Si algo hemos visto en estos meses es que Leire se ha ido convirtiendo en una herida que va profundizando cada vez más en el tejido del Partido Socialista y que ahora, a través de la Guardia Civil, ha llegado a tocar un poco el tejido del gobierno. Y en este tipo de asuntos esto es como la medicina. Poner parches, poner tiritas, poner vendas encima de la herida, normalmente lo único que hace es ocultar y a veces agravar la infección. Lo único que salva este tipo de situaciones es abrir, limpiar, cortar las cabezas que haya que cortar, cortar el tejido que haya que cortar, desinfectar y entonces sí, tapar, vendar, reposo y buenos alimentos. El argumento de no es lo mismo que la kitchen, el argumento de decir la kitchen fueron, insisto, 200 agentes, 8 comisarios, fondos reservados, un chofer contratado, una secretaria general de partido, un ministro de Interior y un presidente de gobierno señalado. Todo eso es la kitchen frente a Leire Díez. ¿Ese argumento vuela? ¿Ese argumento funciona? Evidente, ¿no? Pero Javier, la semana pasada, acuérdate, también había mucho interés en decir game over y convertir el registro de la UCO en la sede de Ferraz en un caso de financiación ilegal. Ahora también aquí hay mucha prisa, a hablar de que esto es la kitchen del Partido Socialista. Vamos a ver, con independencia de los acontecimientos que vayamos a conocer en el futuro o nuevas revelaciones que pueda haber. Aquí hay dos elementos que son fundamentales. El primero, en el caso Kitchen se utilizaron recursos del Estado. Se utilizó sistemáticamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se utilizaron fondos reservados, es decir, dinero público del Estado, se hizo en los despachos institucionales, se planeó en despachos institucionales y se hacía de manera sistemática, Javier, que eso es fundamental. Se hacía de manera sistemática contra el independentismo, contra Podemos, contra Pedro Sánchez, contra la Kitchen. Y no se trataba de tener investigaciones, o pónganse ustedes de perfil, o no hagan otra cosa que lo que les diga el juez. No, aquí se trataba de fabricar pruebas, de destruir pruebas, de construir dosieres. Se trataba de mandar a la gente a la cárcel, de meterla en procesos penales completamente artificiales y fabricados con pruebas falsas y dosieres falsos. Comparar la Kitchen, el caso que estamos en estos días viendo que se juzga en la Audiencia Nacional, con lo que conocemos hasta ahora es como comparar, Javier, un Maserati con un patinete eléctrico. Y está muy claro cuál es el Maserati. Es el modelo Kitchen de Maserati. Losada, no te retires, esto es lo que acaba de decir y este es el argumento que acaba de jugar el presidente del gobierno, que habla de una oposición marrullera y que denuncia esto, un informe que les destapamos aquí, aquel informe Riesgos PS, Riesgos Pedro Sánchez, hecho por las cloacas del Estado para salpicarle en supuestas tramas de prostitución, para acusarle de, recuerdan aquel informe, de ir a saunas, tener contactos políticos, prostituirse. La barbaridad de informe que decía era salvaje y
y reportar seguimientos a sus propias hijas. Esto, dice hoy, es lo que hacía una oposición marrullera, dice Sánchez. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera utilice el ruido, las insidias, sin ningún tipo de fundamento para impugnar la labor de un gobierno que está haciendo que España hoy goce de uno de los mejores momentos de los últimos 40-45 años. Kitchen frente a esto, está diciendo Losada, un Maserati frente a un patinete. Mariano, Sara. Y yo creo, por poner otro ejemplo, es un insulto a la gente comparar un mechero de gas con un incendio, contra un incendio forestal. Esa es la realidad, o por lo menos donde estamos ahora. Cuando hablamos de Kitchen, hablamos de despachos con la bandera de nuestro país tomando negociaciones corruptas. Cuando hablamos de Kitchen, hablamos de cientos de policías que se dedicaban a hacer labores políticas y a hacer favores políticos. Cuando hablamos de Kitchen, hablamos de un Estado corrupto, de un ministerio corrupto, de un secretario de Estado corrupto, de un gobierno también corrupto. Cuando hablamos de Kitchen hablamos de papeles, de audios, de secuestros, de acoso, de seguimiento. Y cuando hablamos de esto no podemos hacer comparar, porque estamos hablando del caso de corrupción más grave que hemos tenido en nuestro país y que esto por ahora ni pinta ni huele a Kitchen. Y yo sí me quiero quedar con la contundencia y la claridad de Pedro Sánchez, porque es verdad, no hay liderazgo, no hay comunicación por parte del Partido Socialista y ha tomado las riendas el presidente del gobierno, que sería el único que no tendría que hablar de esto, y lo ha hecho con la claridad de decir: yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí. Las víctimas de las cloacas no se defienden con cloacas. Ahora mismo creo que aquí hay varias claves que destacar. A mí me llama la atención, creo que dice con mucha contundencia, primero, que no lo sabía, pero segundo, que no lo habría tolerado, es decir, ni lo sabe ni lo permite. Y luego hay algo que esto avala lo que algunos denunciamos. Él dice: yo no hago lo que otros me hicieron a mí, cuando fue víctima de ese espionaje y de esos informes que conocimos incluso a sus hijas por parte de Villarejo y algunos comisarios que la seguían al Kinépolis, que hay que recordar. Esto avala lo que algunos decimos, que las cloacas no se limpian con más cloacas y que las cloacas que hubo con la Kitchen, la Policía Patriótica y todas estas cloacas vinculadas a la derecha, al Partido Popular particularmente, no se pueden limpiar con figuras tan terroríficas o tan cutres como Leire Díez y compañía. Y por eso es importante lo que está diciendo en estos últimos momentos el presidente del Gobierno. Gracias a vosotros, un saludo. Con todo este paisaje y con estas novedades, hoy reaparece José María Aznar y está teniendo una actividad frenética el expresidente del gobierno, el hombre que pidió que el que pueda hacer que haga, dice ahora que hay que movilizarse porque en juego está el régimen democrático, el régimen constitucional, que la democracia puede terminar si Pedro Sánchez vuelve a ganar las elecciones. Es extraordinario el tono y la intensidad de un José María Aznar que lleva 3 actos la semana pasada, va camino de tripetir esta semana. Que una amplia mayoría de españoles se juntase para acabar con esta circunstancia. Las próximas elecciones van a ser las elecciones más trascendentales desde el comienzo de la transición. Porque si la coalición actual de gobierno gana no, puede volver a formar gobierno, esa coalición hará que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora se termine. Es una ofensiva absolutamente brutal de un Aznar que está hiperactivo, que había estado latente durante mucho tiempo, presente siempre, pero latente, pero que en las últimas 2-3 semanas lleva 4 o 5 comparecencias. Adela, y el mantra es el que pueda hacer que haga. Sí. Pero bueno, hay que renovarse o morir, ya lo dicen, y el mantra de Aznar no es nuevo, porque usó esa frase por primera vez en noviembre de 2023. Lo hizo aquí, durante las negociaciones del Partido Socialista con los partidos independentistas para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. El que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad. Desde entonces la ha repetido en varias intervenciones, en algunas entrevistas, en actos de la Fundación FAES. Esta es de junio de 2024. Pedía la movilización ciudadana contra el gobierno.
El destino de España está pendiente de que los españoles dejen de ser espectadores de su propia ruina. Pues si los españoles pasamos de ser espectadores a agentes activos para evitar la destrucción del sistema constitucional, del Estado de Derecho y de la libertad de información, es lo que tenemos que hacer. Si eso lo conseguimos hacer, pues evidentemente habrá una esperanza. Hace unos días recuperaba la frase tras la investigación de Rodríguez Zapatero, insistiendo en que 3 años después cobra más sentido que nunca. En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos. Pero José María Aznar da un paso más. Ya no solamente pide que alguien haga, ahora pasa a la acción y él mismo pide convocatoria de elecciones. Necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a actuar. Si existen ciudadanos responsables, capaces de hablar, Solo se puede salir con unas nuevas elecciones y un cambio de gobierno. estamos dispuestos a activar nuestra condición de ciudadanos responsables. Las próximas elecciones van a ser las elecciones más trascendentales. Es un Aznar hiperactivo hasta por Instagram. Lo que Yo no tenemos. solo critico el hecho que desde el 23 de julio de 2023 ese señor está diciendo este gobierno es ilegítimo. Lo ha dicho desde el primer día. Luego, yo si fuera un expresidente que ha metido mi país en una guerra infame, ilegítima, ilegal, si fuera un presidente que ha tenido un gobierno donde el 60-70% de los ministros han acabado en la cárcel o condenados, sinceramente yo me dedicaría a otra cosa y no a dar lecciones de moral ni a este gobierno. Yo te diría a nadie que me da igual. Él puede decir, es un ciudadano libre, puede decir lo que quiera. Ahora, yo personalmente quiero que en la vida hay que tener una autoridad moral para decir determinadas cosas. Pero hay un intento, es evidente que tiene una autoridad moral en la derecha y está agitando el árbol constantemente. ¿Hay un afán o no? Yo cuestiono esa autoridad moral exactamente por lo que he dicho. Yo creo que Nuestro país vive en un colapso político completo. No es capaz de tomar las decisiones fundamentales que habría que hacer. Al desaparecer por las políticas sectarias y por las políticas evidentemente contraproducentes y delictivas que se están produciendo, es imposible en España hablar de estas cosas. En España no se puede mantener un debate serio sobre la seguridad, la defensa, la inteligencia artificial, la educación, el desarrollo del país, sobre la necesidad de infraestructuras, el sistema de bienestar. No se puede. Sobre la demografía o sobre la inmigración. Sinceramente no se debate. Antón Losada, aznarólogo de pro. Aznar dice, si no gana el PP, si gana Pedro Sánchez, se quiebra la Constitución. Hombre, Javier, esta serie ya la hemos visto. Esto debe ser la temporada 223 de Aznar, The Walking Dead. Vuelven los zombies, Amanecer Zulú, todas las películas de terror que se te puedan imaginar van a suceder en España si no gobierna la derecha. Ya acuérdate, Zapatero también se iba a cargar la Constitución, se iba a cargar España, iba a entregar España a los nacionalistas, nos iba a quitar nuestros derechos constitucionales, nos iba a obligar a casarnos entre nosotros, acuérdate, Javier, entre hombres iba a ser obligatorio. ¿Qué decir de Felipe González? Que era el mismísimo demonio, aunque ahora esté santificado. Él también, bueno, se vendía a los nacionalistas, era un rojo peligrosísimo, estaba quebrando el Estado. Es siempre el mismo cuento, siempre el mismo rollo, siempre la misma historia de terror, protagonizada por gente cada vez con aspecto más zombie. Es otro episodio, otra temporada más de The Walking Dead. Mira, José María, con todo el cariño y todo el respeto que merece un expresidente, deja ya de trasladarnos a nosotros el marrón. Nosotros no tenemos que movilizarnos para que gobierne nadie. Si tú quieres que haya un cambio de gobierno, habla con tu partido, habla con tu líder, habla con Alberto Núñez Feijóo, que él sí que puede hacer algo, él puede presentar una moción de censura, que está en la Constitución, que tanto dices defender. Si todo es tan terrible, si estamos todos al borde de la extinción y al borde de la muerte, hombre, que haga algo el principal partido de la oposición. O vamos a tener que ir nosotros los ciudadanos a arreglarle también los problemas al principal partido de la oposición. Así que menos películas de miedo, menos series de terror, menos nuevas temporadas de The Walking Dead y, por parte de la oposición política, especialmente de la derecha, un poquito más de hacer política. Un poquito más de hacer política, de hacer cosas en política que se pueden hacer. Presentar una moción de censura, por ejemplo. Losada, Amanecer Zulú, esta se me ha pasado, esta no la había visto.
es un clásico. Tenemos gaps en tu formación, pero los vamos rellenando poquito a poco, Javier, ya sabes. Bueno, ahora hay una que está muy de moda, que es esta de, ¿cómo era? Backdoors o algo así, que abres una puerta en tu oficina y vas y entras a un mundo terrorífico de oficinas deshabitadas. Bueno, pues lo mismo. Eso es lo que nos dice, si vuelve a ganar la izquierda, si vuelve a gobernar la izquierda, entraremos en un universo del terror. No, hombre, no, tranquilo, José María, que ya nos ha gobernado la izquierda más veces, unas veces nos ha ido mejor, otras veces nos ha ido peor, pero oye, aquí estamos. Igual que cuando gobernaste tú, si conseguimos sobrevivir a José María Aznar, estoy seguro de que conseguiremos sobrevivir a cualquier presidente o presidente que venga. Backdoors Faes. Esto es lo que tenemos. No te vayas, Losada, porque lo que estamos viendo es...